Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Marce, por la invitación y la presentación. Para mí es un placer estar acá y compartir con ustedes. La verdad es que siempre me gusta y me pone muy contenta tener la oportunidad de compartir, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con las experiencias pedagógicas y lo que ocurre dentro del aula, que es lo que, bueno, realmente a mí me apasiona y seguramente lo compartimos. Voy a compartir mi pantalla para poder empezar. Ustedes me van avisando si la ven. A ver. Acá estamos. Ahí se está cargando. Ahí hay algunos que dicen que no han participado antes. Bueno, bienvenidos. Ojalá se sigan sumando los próximos. Les cuento que vamos a hablar hoy del aprendizaje basado en proyectos, pero desde una experiencia práctica. Mi idea hoy es tratar de compartirles desde la experiencia y desde casos concretos cómo hemos vivido el ABP con casos concretos, con proyectos reales que han tenido lugar en nuestra universidad, en nuestra casa de estudios, en la licenciatura en turismo, y además el objetivo es también hacerlos pasar por la experiencia de algunas dinámicas o estrategias que hacen al ABP y que suman al ABP. Así que hoy se van a convertir un poco en alumnos también por momentos. Yo les voy a pedir que, si tienen ganas, si quieren, busquen un papel, una lapicera, algo que tengan ahí a mano, cualquiera puede ser. No se preocupen que quien no quiera compartir no tiene que compartir, no vamos a compartir tanto tampoco, pero estaría lindo que estemos preparados para escribir o para anotar algunas ideas, ¿sí? ¿Estamos listos? Bien, vamos a empezar por encontrarnos. Esto que decía José Luis recién es súper valioso, ¿no? El poder conectar del otro lado, aunque sea un espacio de encuentro. Y yo les voy a pedir que elijan una palabra que defina lo que traen hoy a este webinar. Y así empezamos y estamos listos para alargar específicamente con la temática del día. Pero a ver quién se anima a ir escribiendo algunas palabritas en el chat. Pueden ser ideas, pensamientos, algo que tengo en la cabeza. A lo mejor no es necesariamente sobre este webinar, pero bueno, puede ser algo que estoy pensando, que me preocupa, que ocupa mi cabeza. A ver, ahí van apareciendo. Uy, expectativa, ¿cuánta expectativa? Curiosidad, enfoque, crecimiento profesional, colaboración, entusiasmo, participación, curiosidad, aprendizaje. Bueno, qué lindo. Compañía, es cierto, ¿no? Ganas. Bueno, miren cuántas cosas lindas traemos hoy a este webinar. Interés. Ajá. Uy, participación mancomunada creativa. Surgen un montón de cosas cuando nos encontramos, ¿no? Aprendizaje, originalidad, compartir. Bueno, miren, esa es una palabra clave, ¿no? Fíjense que con unos segundos ya nos encontramos, ya conectamos con lo que pasa del otro lado de la pantalla, ya conectamos con el otro y sabemos con qué contamos. Miren cuántas herramientas tenemos en unos segundos y ya sabemos que cada uno de ustedes, miren todo lo que puede aportar hoy a este espacio. O sea que todos vamos a aprender y todos vamos a crecer. Antes de hablar específicamente de ABP, me parece que es importante mencionar algunos aspectos que tienen que ver con el contexto educativo macro, para poder comprender cómo y por qué cobran auge estas metodologías nuevas, o al menos nuevas para algunos, y sobre todo a lo mejor en este contexto universitario, como el ABP. Nosotros sabemos que en los últimos tiempos la educación ha evolucionado de estar basada en contenidos a la noción del currículo por competencias. La educación es una de las herramientas más valiosas para que el individuo desarrolle su máximo potencial y se convierta eventualmente en un miembro activo y productivo del medio en el que trabaja y en el que vive. Es así que las instituciones articulan los contenidos curriculares porque intentan generar esa capacidad de adaptación a estos escenarios divergentes.
Y en especial las universidades o las instituciones de educación superior deben mostrar esa flexibilidad en la planificación de las carreras que ofertan, en los diseños curriculares, en la gestión de las asignaturas. Entonces se aspira a esta flexibilidad curricular que busca entonces evitar la fragmentación y plantea un diseño curricular flexible, integrado, interdisciplinar, desde una mirada de trabajo colaborativa entre docentes, entre alumnos, entre docentes y alumnos, que nos asegure esta articulación vertical y horizontal, ¿no? Pero ¿por qué pensar en una formación basada en competencias? Bueno, justamente como dice ahí, porque buscamos apoyar el desarrollo de capacidades para su posterior despliegue en el proceso de inserción laboral, el mantener el empleo y el desarrollo de la carrera. Este concepto de empleabilidad, ¿no? que se escucha mucho, el mantenerse empleable por un tiempo largo, ¿no? En el caso de la educación superior surge como una estrategia especialmente indicada para el diseño de la parte profesional, de los planes de estudio, y también para el diseño general en lo que atañe al desarrollo de competencias genéricas, tales como el trabajo en equipo, la comunicación, el trabajo colaborativo, el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Nos dicen que estamos viviendo el surgimiento de la revolución de las habilidades. ¿Qué significa esto? En realidad esto tiene que ver con que nuestro mayor desafío como docentes incluso va a ser ayudar a las personas a actualizarse y adaptarse rápidamente al mundo cambiante del trabajo, ¿no? Este va a ser nuestro mayor desafío, porque los que tengan las habilidades demandadas van a ser los que tengan trabajo, van a ser los que tomen las decisiones, los que van a crear las oportunidades, los que van a decidir dónde, cómo, cuándo trabajar, ¿no? El 65% de los trabajos que van a tener nuestros alumnos no existe todavía. Entonces la opción es robustecer sus talentos naturales con habilidades relevantes y con un deseo constante de aprender, un aprendizaje continuo, desde la innovación, desde la adaptabilidad a los cambios, con mucha flexibilidad, desde la disrupción, ¿por qué no?, de algunos modelos tradicionales que ya no responden a estas competencias. Por supuesto, desde un enfoque pedagógico del uso de las TICs, con talento, con competitividad y con un deseo de aprendizaje continuo. Entonces nuestros alumnos tienen que aprender a aprender. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, algunos se van a reír porque yo repito mucho esta frase, ¿no? Empezar con el fin en la mente, con el fin en la mente. ¿Qué significa esto? Es indispensable saber hacia dónde vamos, porque si sabemos hacia dónde vamos, sabemos qué camino podemos tomar y cuál es el camino correcto. Si no sé hacia dónde voy, entonces cualquier camino da igual, ¿no? Pero nosotros sabemos hacia dónde vamos y sabemos cuáles son esas demandas del mundo laboral, ¿no? Nuestros planes de estudio se han ido adaptando, ustedes saben que van articulándose y ayornándose a estas demandas del mundo laboral, definen y describen un perfil del egresado muy claro, que incluyen las competencias, justamente eso es lo que se busca en nuestros egresados. Y a mí me hace acordar esto a una dinámica de un viaje, ¿sí? Si yo les dijera ahora nos vamos de viaje, preparen las valijas. Es mentira, a más de uno le gustaría salir corriendo, ahora no podemos. Solo una metáfora. ¿Qué es lo primero que me preguntan? A ver, ¿qué se les ocurre? Algunos van a empezar a armar la valija así como sin nada, sin ningún problema. ¿A dónde? Claro, ¿qué llevo? Bueno, ¿a dónde vamos? Porque depende de a dónde vayamos es que voy a poner en la valija, ¿no? No sé si hace frío, si hace calor, si necesito ropa cómoda porque voy a hacer turismo aventura, si voy a ir a un lugar lujoso y voy a pasear por ciudades. Entonces, esto me lleva a pensar a mí, ¿no? Y a veces nos entra un poco la desesperación, pero ¿qué camino he tomado yo como docente para llevar a mis alumnos a desarrollar esas competencias? ¿Qué guardan mis alumnos en su valija de viaje para poder llegar a destino? En realidad, el cambio real ocurre en el aula, ¿sí? Ahí es donde se producen los cambios.
a través de las experiencias de aprendizaje que diseña el docente. Acá viene el docente como diseñador de experiencias de aprendizaje. Entonces esto amerita una reflexión sobre los cambios que se esperan en el estudiante. Acá hay algunas preguntas que guían un poco esa reflexión. ¿Qué sabía mi alumno antes del programa y qué sabrá después? ¿Qué podía hacer antes del programa con lo que sabía y qué podrá hacer después? ¿Y en qué sentido el programa va a ayudar al desarrollo de estas personas? ¿No? Vamos marcando el camino. Y para poder demostrar estas competencias, o esta competencia, ¿qué conocimientos requiere, qué habilidades debe dominar y qué actitudes debe tener? Conocimientos, habilidades, actitudes. ¿Qué es lo que nosotros plasmamos en un programa? ¿No? Vamos a hacer un momento de pausa para tratar de dejar de cantar, ¿no? Todo esto. Toma de decisiones. Bueno, esto nos lleva a una toma de decisiones, no en el aula. ¿Qué alumnos tenemos versus qué alumnos queremos? ¿Quiénes son nuestros alumnos? ¿Qué traen como conocimiento y habilidades previas? ¿Cómo decidimos qué enseñar y cómo enseñarlo? ¿Cómo aprenden mejor mis alumnos? Y esto último, bueno, esto de cómo aprenden mejor mis alumnos son diferentes todos los años, ¿no? Entonces todos los años yo tengo que estar replanteándome el programa y algunos objetivos. Esto me lleva a una reflexión constante, volviendo al punto de la reflexión. ¿Y cómo logramos formarlos en ese perfil del egresado durante los años de formación? Porque a veces nos sorprendemos cuando ellos están por egresar, están en el último año, y decimos, ¿cómo puede ser que no puede resolver un problema, esto no se puede organizar, no sabe hacer esto? Bueno, en realidad son un proceso, ¿no? El desarrollo de competencias es un proceso que empieza desde el primer momento, en cada hora de clase, en cada asignatura, ¿sí? Otra vez con el fin en la mente, y ahora sí vamos a usar ese papel, el que quiera, y ese lápiz, y yo les pregunto, ¿qué es? Pero no es un paraguas, ¿no? A simple vista podría ser un paraguas. ¿Qué es? A ver qué se les ocurre. A ver esas ideas. Un murciélago. Ok, bueno, alas. Una nariz. ¡Una nariz! ¿Qué nariz? Puede ser. La mitad de un ala. Medio sol en el mar. Ah, me gusta esa. Un libro, ajá. Puede ser, un libro. El pico de un tucán. Bueno, yo veo que son bastante creativos todos. Olas. Medio toldo, me encantó. Ajá, pico de un pájaro. Bien, muy bien esas ideas. El marco de los lentes, a ver. Ajá, perfecto. Bueno, voy a tener que ver esos dibujos también para entender. Un techo de tejas, una pluma, ajá. Una pinza de un cangrejo, bueno. Un gancho. Miren cuántas cosas vemos, ¿no? Esta es una dinámica de pensamiento disruptivo que lo que hace es me saca, ¿no? De la zona de confort, de lo obvio, a simple vista es un paraguas, y me obliga, me empuja a ver las cosas de manera distinta, ¿no? Pero para encontrar formas nuevas de hacer las cosas, yo necesito ver a las cosas desde una perspectiva diferente. Necesito pararme en otro lugar y ver las cosas desde otros ojos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero resultados distintos, porque hoy por hoy yo tengo que llegar a otro lugar, entonces no puedo seguir haciendo lo mismo. No puedo seguir haciendo las cosas de la misma manera. Y vamos a hablar ahora sí de las metodologías activas. Esto nos lleva al cómo llegamos a esas competencias. Las metodologías activas son muchísimas, no son tan nuevas, ahora las empezamos a conocer. Ustedes fíjense que acá está nombrado el aprendizaje basado en proyectos, que es parte de las metodologías activas para el siglo XXI, pero tenemos la clase invertida, la gamificación, un concepto súper interesante, una dinámica nueva, el término es del 2010, el aprendizaje basado en juegos, pensamiento de diseño, aprendizaje basado en problemas, similar al que vamos a ver hoy, pero no idéntico, el pensamiento visual, hay algo del pensamiento disruptivo también, la dinámica de la cual acabamos de participar. Bueno, también menciona la BP, acá falta el diseño invertido, que no es lo mismo que la clase invertida. Estas metodologías tienen muchas cosas en común, ¿no?
conciben el aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo. Es decir, que esto implica que el aprendizaje lleva un tiempo, es un proceso, y no implica una recepción y una acumulación de saberes, de información, ¿no? Un segundo elemento común a estas metodologías es el aprendizaje autodirigido, es decir, el desarrollo de habilidades metacognitivas que promueven un mejor y un mayor aprendizaje. Se trata de promover habilidades que le permitan al estudiante juzgar la dificultad de un problema, detectar si comprendió un texto o no, saber cuándo utilizar otras estrategias alternativas para comprender un material, una documentación, y sobre todo el poder evaluar su progresión en la adquisición de conocimientos. Entonces, durante un aprendizaje autodirigido, los estudiantes van a trabajar en equipo, van a argumentar, van a discutir y van a evaluar constantemente lo que aprenden, ¿sí? Las metodologías activas utilizan estrategias que apoyan estos procesos. Finalmente, las metodologías activas enfatizan que la enseñanza debe tener lugar en un contexto de problemas del mundo real o de la práctica profesional. Entonces se deben presentar situaciones cercanas, lo más cercanas posible al contexto profesional en el cual el alumno se va a desarrollar en el futuro. La contextualización de la enseñanza no solamente promueve una actitud positiva de los estudiantes hacia el aprendizaje y a su motivación, sino que lo que hace es darle un sentido. Esto promueve un aprendizaje significativo. Tiene sentido lo que estoy haciendo porque esto es exactamente lo que yo voy a tener que hacer después, ¿no? Estos son principios educativos comunes a todas las metodologías activas, en las cuales el estudiante presenta una serie de componentes que tiene que afrontar un problema, estructurar, esforzarse, con la ayuda y la guía del profesor. No implica que el profesor no está, por el contrario, pero para encontrar soluciones con sentidos. La diferencia entre una metodología activa y una metodología tradicional es que esta hace foco o énfasis en lo que aprende el estudiante y no en lo que enseña el profesor, ¿sí? Ahora sí vamos a ver al ABP. Todas estas metodologías han ido cambiando y han surgido teorías revisadas a partir del auge de las tecnologías y la llegada de la tecnología al aula. En su esencia, el ABP permite que los estudiantes adquieran conocimientos y competencias clave a través de la elaboración de proyectos que van dando respuesta a un problema de la vida real. Supone hoy la mejor garantía didáctica para el desarrollo de competencias clave y para el aprendizaje de los contenidos del currículo. Entonces, partiendo de un problema concreto, un problema real, en lugar de ese modelo teórico o tradicional, el alumno aprende a desarrollar competencias complejas, ¿sí? Como el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la resolución de problemas. Les voy a mostrar un videito muy cortito que nos va a ejemplificar un poco el ABP. Me avisan si se escucha. ¿Recuerdas cómo era la vida en la escuela? Era aburrido. Te sentabas en clase, memorizabas tanto como podías y tratabas de pasar un examen al final. ¿Eso era suficientemente bueno? Actualmente la escuela puede ser más entretenida y efectiva si enfocamos a los estudiantes en trabajos que importan. Muchos adultos viven en un mundo de tareas, así sea un documento en el trabajo, mejoras en la casa o planear una boda. Necesitamos resolver problemas activamente. Por desgracia, la escuela se ve más así que así. Echemos un vistazo a este mundo basado en proyectos. Conozcan a Valeria. A ella se le presentó recientemente un reto. Su compañía hace jabones y fue su responsabilidad encontrar la manera de producirlos en el futuro del modo más amigable con el medio ambiente. Su jefe le dio un presupuesto y unos requerimientos y ella tenía que encontrar una solución. Así que organizó y coordinó un equipo que investigó las opciones, resumiendo los temas y presentando sus hallazgos al jefe. Valeria salió de la presentación del proyecto como una estrella de rock y aprendió mucho sobre productos para el cuidado del ambiente. Si lo ves detenidamente,
el éxito de Valeria involucró pensamiento crítico, colaboración y comunicación, cosas que no se enseñan frecuentemente en las clases tradicionales. El mundo necesita más gente como Valeria. ¿Dónde las encontramos? La respuesta es aprendizaje basado en proyectos, el ABP. Enfocando a los estudiantes en un proyecto, los profesores los ponen en un camino que profundiza sus conocimientos y las habilidades que necesitarán en el futuro. Aquí hay un ejemplo de lo que quiero decir. El profe Loranca siempre ha sido un buen maestro de ciencias y sus estudiantes salen bien en los exámenes del viernes. Por desgracia, para el sábado en la mañana ya olvidaron todo. Esto no es suficientemente bueno para él, así que aprendió sobre aprendizaje basado en proyectos y decidió probarlo. Obtuvo la idea para su primer proyecto sobre microorganismos cuando casi la mitad de sus estudiantes se ausentaron repentinamente por la gripa. Así que le preguntó a sus estudiantes por qué creían que la mitad de sus compañeros se enfermaron el mismo día. Esa ligera discusión produjo muchas buenas respuestas y una lista de cosas que los estudiantes querían saber. El profesor Loranca les anunció que su proyecto consistiría en ayudarle a los niños de primaria a entender cómo no enfermarse. Dividió la clase en equipos y les indicó comenzar con el proyecto. De los estudiantes dependía hacer las preguntas, investigar, colaborar, retroalimentar y encontrar las mejores maneras de darles la información a los niños. Un equipo decidió hacer un video educativo sobre la relación entre lavarse las manos y evitar la gripa. Otro decidió hacer carteles sobre cómo se propaga el virus. Los equipos presentaron sus proyectos finales a una entusiasta audiencia formada por padres de familia y niños de primaria de las colonias vecinas a la escuela. Fue claro que el proyecto fue un éxito para los estudiantes, la audiencia y el profe Loranca. Sus estudiantes practicaron pensamiento crítico, colaboración y comunicación. El proyecto no fue memorizar, sino aprender a profundidad sobre virus y cómo prevenir que se propague la enfermedad. Una lección que ellos nunca olvidarán. Hoy el mundo necesita más gente que pueda pensar como los estudiantes del ABP. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa después del video y los invito a hacer parte de esta rutina de pensamiento. Y agarramos otra vez el papel y anoto algo que veo, algo que pienso y algo que me pregunto. A ver, si alguno se anima a compartir, puede hacerlo. Si no, queda para ustedes, ¿sí? Algo que veo, algo que pienso y algo que me pregunto. Y también podemos relacionarlo, por ejemplo, con nuestra aula. Podemos comparar ese aula del profe Loranca con nuestra aula y esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio proceso, nuestras propias prácticas áulicas. Veo, a ver, la propuesta. Ajá. Muy bien, ahí estamos compartiendo. Esto es lo primero que, mientras ustedes piensan y lo hacen, yo les cuento que esta es una rutina de pensamiento que es parte es el resultado, en realidad, de un proyecto de investigación que llevó adelante un grupo de científicos en la Universidad de Harvard. Pertenecen al proyecto Cero y en realidad ellos querían responder a la pregunta si se podía entrenar el pensamiento, si se podía enseñar a pensar y se podía documentar. Y como resultado desarrollaron una serie de más de 60 rutinas de pensamiento súper flexibles que se adaptan a cualquier contexto y pueden ser utilizadas en cualquier momento de la clase. Y no solamente de la clase, lo utilizan empresas y otros contextos también. Entonces, a ver, pienso en mis alumnos de secundaria, bueno, veo la metodología, pienso en la forma de plantearlo, me pregunto cómo puedo aplicarlo de forma creativa. Un modelo basado en una educación muy utilitarista, me pregunto. Muy bien. Entonces, de esta manera, con estas rutinas, lo que yo puedo hacer son totalmente complementarias a la ABP, ¿no? Y nos enseñan a ser observadores, a organizar las ideas, a razonar, a reflexionar sobre cómo le damos sentido a las cosas,
Acá hay otro comentario. Desafíos que tenemos por delante. Pienso y me pregunto si yo los puedo aplicar. Falta de interés, veo, falta de interés por los estudiantes. Pienso temáticas que sean problemáticas. Me pregunto cómo generar instancias innovadoras de enseñanza y aprendizaje. Bueno, esto está buenísimo, ¿no? Compartirlo y verlo de ese lado, porque de esta manera nosotros estamos haciendo visible y concreto lo que estamos pensando. Y está muy bien que hayan preguntas y que haya más preguntas que respuestas. Vamos a averiguar un poco más del ABP. Perdón, había un aporte más. Veo una excelente propuesta, pienso que es necesario diseñar un cambio para llegar al ABP y me pregunto cómo hacerlo si hay alumnos que no presentan sus necesidades básicas insatisfechas. Satisfechas, perdón, claro. Muy bien, veo estudiantes trabajando solos, pienso trabajar con ellos, ¿cómo lo resolvemos? Poco interés de los alumnos, pienso cómo puedo motivarlos, si lo lograremos en corto plazo en un semestre. Veo mi escritorio y computadora desde hace meses y no logro llegar a los alumnos más que desde el aula virtual. Bueno, es una realidad que nos pasa a todos, realmente es muy, muy valioso también ese aporte. Yo les voy a contar un poco cómo funciona el ABP. Elegí esta, hay miles de imágenes que grafican el ABP. A mí me gusta mucho esta porque es un tablero de juegos. Y en realidad un poco cuando uno empieza a involucrarse con el ABP, entra como en un juego, ¿no? Entran los estudiantes, entran los docentes y todos los que participan. Entonces el punto de partida del ABP es que hay un tema principal, por supuesto, y hay una pregunta inicial que se llama driving question en inglés porque me lleva, ¿no? Es una pregunta guía, que lo que hace es activar la curiosidad inmediatamente, la necesidad de aprender, ¿sí? ¿Qué sabemos? Detectamos ideas previas en este primer momento y se forman los equipos colaborativos. Muchas veces tenemos dudas sobre cómo formar equipos, eso también lo podemos hablar después si alguno tiene una duda. Generalmente lo que nosotros hacemos es dejar que los alumnos formen sus equipos, sí establecemos algunas reglas, ¿no? de número de alumnos y demás. Y luego viene esa definición del reto final con tecnología. Ese reto supone un producto a desarrollar, ¿sí? Un producto concreto contextualizado. Y además, lo que yo hago es definir qué es lo que hay que saber, cuáles son los objetivos de aprendizaje. Junto con ese producto y junto con esos objetivos, yo defino la evaluación y el instrumento de evaluación. Entonces, mis alumnos desde el primer momento son conscientes de el producto al cual tienen que arribar, ¿sí? Con lineamientos específicos, criterios de evaluación y niveles de alcance de ese criterio. Eso se logra con una rúbrica de evaluación, que lo vamos a ver más adelante, pero es el instrumento más valioso y que más aplica a evaluar este proceso de ABP. Vemos que se cumple ese principio de autenticidad porque el producto, como veíamos recién, tiene que estar contextualizado. Generalmente tiene que ver con algo que el alumno va a hacer luego en su práctica profesional. Generamos entonces la necesidad de saber porque tengo que responder una pregunta que activó la curiosidad, ¿no? Y además tengo que resolver un problema y estoy involucrado y tiene que ver con lo que a mí me gusta, con lo que yo elegí, con lo que yo voy a hacer. Entonces los alumnos planifican, organizan el trabajo, hay asignación de roles, definición de tareas y tiempos, hay intercambio de ideas permanentes y el docente acompaña cada paso de esto con distintas dinámicas, con preguntas, con encuentros, con diálogos. Luego viene la etapa de construir el conocimiento desde la búsqueda y la recopilación de la información. Revisamos los objetivos. A ver, me dicen el nombre del juego luego, el nombre del juego. Bueno, ahí me explicas bien, no sé qué juego dije recién. Dije que era como un tablero de juego, porque la ABP es como un juego. Yo me involucro en un juego porque tengo un objetivo que perseguir y hay equipos. Entonces, de alguna manera, la motivación, la llama de la motivación del interés está encendida constantemente, ¿no? Entonces, porque todos los equipos quieren llegar. En el momento 5, es la búsqueda y recopilación de la información. Acá es donde está el contenido. No quiere decir que porque yo trabaje competencias el contenido no está. El contenido es extremadamente necesario e indispensable, porque ahí es donde yo voy a apoyar
¿sí? En mi investigación. Lo que pasa es que en vez de dar el contenido, el alumno busca el contenido, investiga. También el docente puede proveer contenido, fuentes, bibliografía, y es un momento de recuperación de saberes previos, pero también de introducir nuevos conceptos en esta búsqueda de la información. Y hay un momento de revisión de los objetivos en función de lo que yo voy adquiriendo como conocimiento. Luego viene un momento de análisis y síntesis, hay una puesta en común. Acá es donde entran en juego las habilidades de pensamiento más complejas, ¿sí? O de orden superior. No solamente el alumno tiene la información y responde las preguntas con la información, debe comparar, contrastar, analizar, inferir, aplicar a una situación nueva y finalmente resolver el problema o intentar resolver ese problema y tomar decisiones. El alumno toma decisiones, siempre con la guía del docente. Entonces, con creatividad, siempre es una palabra clave en estos diseños de productos, que sea creativo, que sea nuevo, empiezan a aplicar estos conocimientos nuevos y ponen en marcha estas competencias básicas que vienen practicando. Tiene lugar el desarrollo y la ejecución del proyecto final y la presentación del proyecto, que siempre es importante, si es posible, que sea frente a una audiencia real, ¿no? Y que ese producto también hay que tener en cuenta sea un aporte para la comunidad, sea algo real, ¿no? Algo que realmente resuelva el problema, pero que además el alumno tiene un producto que es real, que está dentro de un contexto y puede realizarlo como un aporte al entorno en el cual se desempeña. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos concretos. Siempre hay colaboración, la colaboración es transversal en el ABP. Se produce esta respuesta colectiva a la pregunta inicial y es donde toma lugar acá la reflexión sobre la experiencia. Existe una evaluación y existe una autoevaluación. ¿Por qué? Porque el alumno también utiliza esas rúbricas de evaluación para evaluar su aprendizaje y saber dónde está parado en esa rúbrica de evaluación, qué hizo bien, qué puede hacer mejor la próxima vez, qué tiene que mejorar y cómo hacerlo. Entonces se produce un aprendizaje que es significativo. Ahora, si miramos un poquito el rol del docente, fíjense, yo ahora agregué todas las instancias de evaluación previas que hay antes de la presentación del proyecto final. O sea, son evaluaciones a tiempo. Son intervenciones del docente y el alumno, en los cuales el alumno va haciendo o entregas parciales, o momentos de diálogo y colaboración con el docente, o distintas dinámicas, como algunas son las que acabamos de hacer nosotros también, que me permiten retroalimentar al alumno, ¿sí? José Luis decía al principio, qué importante es la retroalimentación. Claro, sin retroalimentación no hay crecimiento, porque además si yo voy a retroalimentar al alumno al final, y solamente al final, entonces ya no hay vuelta atrás, porque no hay oportunidad de corregir ni de generar aprendizaje. Cuando ya terminó el proyecto, terminó la unidad, rindió el parcial, no hay un tiempo real para un reajuste. Todas estas instancias de evaluación previa permiten el reajuste de los objetivos, el reajuste de los contenidos, el poder reforzar alguna habilidad, pero me permite detectar como docente esas debilidades y fortalecerlas, plantear alternativas y de esta manera realizar ese reajuste pedagógico, por decirlo de alguna manera, antes de llegar acá, a la evaluación final. La evaluación final, por supuesto, que tiene lugar y es súper importante. Pero fíjense que con todas estas instancias previas de seguimiento, acompañamiento y retroalimentación, hay muy pocas chances de que mi alumno no apruebe, no comprenda, no le vaya bien, porque yo lo estoy acompañando. No quiere decir que todo el mundo apruebe, por supuesto. Hay particularidades, hay maneras de involucrarse en el ABP, esto pasa con cualquier metodología, pero esto sin duda reduce esa falta de oportunidad, ¿no? Y también asegura un rendimiento académico de mejor calidad. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Veo dedos. Bueno, bien, continuamos.
Excelente. ¿Cómo evaluamos el ABP? Bueno, en realidad lo evaluamos a través de distintos instrumentos durante el proceso. Y esto que quiero hacer foco en esto, que esto es parte, estos 3 pasos que yo puse acá son parte del diseño invertido, es otra metodología de Wiggins y McTighe, que va muy de la mano con el ABP. Ellos nos plantean que primero yo tengo que definir los objetivos de aprendizaje, qué quiero que los estudiantes comprendan y conozcan y sean capaces de hacer. Luego, diseño la evaluación, diseño las evidencias de aprendizaje, cómo compruebo que han aprendido, ¿sí? Y determino cuáles son esas evidencias aceptables. Bueno, para determinar si mi alumno aprendió, si mi alumno aprobó, por decirlo de distintas maneras, si mi alumno alcanzó los objetivos, debería poder demostrar esto. Objetivos, diseño la evaluación, diseño el instrumento evaluador, que puede ser una lista de cotejo, puede ser una rúbrica de evaluación, pero defino los criterios. Es decir, el fin en la mente. Empiezo por la evaluación y luego diseño actividades y contenidos. ¿Qué actividades de aprendizaje facilitan el logro de esos contenidos, de esos resultados esperados? Entonces, no pongo nada de más en la valija y no pongo nada de menos porque yo sé a dónde tengo que llegar, ¿sí? Luego, si ven la rueda, es un ciclo porque en realidad, una vez que yo defino los objetivos, construyo los criterios de evaluación y de medición, implemento la clase, que puede ser el mismo ABP o cualquier otra metodología activa, existe la etapa esta de aplicación del instrumento, evaluación, sistematizo evidencia, tengo la oportunidad de tomar decisiones en función de los resultados que obtuve y me permite ese reajuste, ¿no? La evaluación no tiene que estar solo en manos del docente, ¿no? En este caso, está presente en todos los actores que participan en ese proceso de aprendizaje. El alumno, el equipo de trabajo, el profesor. Todos ellos tienen algo que aportar a la evaluación. Decimos que hay 3 tipos de evaluación. Hay una heteroevaluación, que es aquella que se produce desde el punto de vista del docente, es la que estamos más acostumbradas a hacer los profesores. Es la visión de la persona que ha diseñado ese itinerario de aprendizaje y pretende evaluar la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias planteadas. El mejor instrumento es la rúbrica porque desde el principio del proceso el docente muestra al alumno cuáles son esos aspectos que van a ser evaluados y cuál es el resultado obtenido en función del grado de alcance de cada uno de ellos. Luego tenemos la coevaluación o la evaluación de pares, tan válida como la anterior. Normalmente, fruto de esta evaluación, el docente puede obtener la visión que tienen los alumnos sobre sus compañeros y el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Y por último, y no menos importante, la autoevaluación. Es el punto de vista del propio alumno. Ahí es donde también fortalecemos estos procesos de metacognición, ¿no? Hasta qué punto he logrado alcanzar los objetivos y he adquirido esas competencias. Esto le permite al alumno planificar también su aprendizaje, ¿no? En pos de lo que le falta, en pos de dónde está ubicado en la rúbrica. Les presento algunos casos concretos que están teniendo lugar ahora en nuestra facultad, en nuestra casa de estudios. Este fue el primero y lo pusimos en marcha en el 2019 y lo que les presento ahora es una adaptación al 2020. En realidad surge desde una iniciativa, un proyecto de investigación que lleva adelante el área de idiomas de la licenciatura en turismo, motivadas en realidad las profesoras por mejorar el proceso de adquisición de la lengua en los alumnos para fines específicos. Entonces nos embarcamos en algunas propuestas de innovación metodológica y surge el trabajar con el ABP, pero lo hicimos de manera interdisciplinar, siempre trabajando con algún otro espacio curricular. Este fue el primero que le llamamos Descubriendo Destinos. Nos juntamos 2 equipos de cátedra a planificar este proyecto porque teníamos alumnos en común, Geografía y Destinos Turísticos de Argentina e Inglés 2, son alumnos de segundo año, y la pregunta inicial es, si estuvieran a cargo de promocionar un nuevo destino turístico en Argentina, en este contexto de pandemia, esto es del 2020,
¿Cómo lo harías? Había un problema real, un contexto real, y más que un problemón para el turismo hoy, ¿no? Más real imposible. Las competencias que pretendemos que desarrollen son la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la competencia digital como transversal. Y el producto o reto final que planificamos y armamos juntos tenía que ver con analizar e identificar un potencial destino turístico de Argentina no descubierto, no potenciado o que había perdido su valor turístico. Describir su situación geográfica y puesta en valor de elementos pasibles a patrimonializar en este contexto y presentar los resultados en una presentación frente al grupo y escribir un informe. Muchos de estos productos finales y de estos informes fueron entregados finalmente a entidades gubernamentales y son proyectos que se han presentado porque justamente la idea es que el producto sea real, ¿no? Y que pueda tener una pertinencia a un contexto y pueda aportar algo, ¿no? A la comunidad. ¿Vamos bien? Sí, ahí no los veía. Bien, el instrumento de evaluación fue una rúbrica de evaluación. Esto responde a qué se espera de mi trabajo, ¿no? Entonces, juntos consideramos distintos criterios, bueno, el contenido, el propósito, la audiencia, el uso del idioma, el nivel con el cual me involucro en el grupo, la organización, y distintos niveles de alcance, ¿no? De cada uno de ellos. Este es otro proyecto, salió muy bien, lamentablemente no me da el tiempo para mostrarles los resultados ni que los alumnos compartan, pero realmente fue una experiencia súper rica para los alumnos, estaban más que contentos y motivados y pudieron demostrar que dominaban los contenidos y los conocimientos perfectamente, pero que además pudieron hacerlo para resolver un problema y aplicarlo en una situación concreta y real y significativa. Este es una ABP entre Enoturismo e Inglés 2. La pregunta inicial es ¿cómo podemos promocionar el patrimonio cultural e histórico en los recorridos enoturísticos? Trabajamos la toma de decisiones, la interacción social, ciudadanía efectiva y comunicación. Y el producto que se propone es organizar y conducir un tour virtual 3D, creativo y original en una bodega de la zona. Explicar el proceso de elaboración del vino desde su origen hasta que llega al consumidor. El tour ofrecido debe responder a una propuesta innovadora que ponga en valor el patrimonio del lugar, describir la región vitivinícola en la que se encuentra la bodega seleccionada. En el medio, ¿qué sucede cuando el alumno empieza a trabajar en este ABP? Empieza a investigar, contacta a las bodegas. De hecho, lo están llevando a cabo en este momento. La semana pasada tuvimos el primer encuentro para compartir resultados entre los equipos y el equipo docente. Están súper entusiasmados, han tenido respuesta de las bodegas y les han ofrecido el producto final para que sea justamente un recorrido virtual de promoción que puedan usar en sus páginas web, real, que está en inglés y está en castellano. Súper valioso, súper real. De hecho, no nos querían contar algunas de las cosas que han pensado para el producto final porque nos decían que eran sorpresa, porque la consigna es la creatividad y la innovación. Entonces, bueno, creo que vamos muy bien. Los contenidos los van a adquirir igual porque los necesitan. Van a aprender a describir el proceso de elaboración del vino y van a aprender a describir regiones vitivinícolas. Y esta es la rúbrica de evaluación que nosotros elaboramos. Por supuesto que después todo este material, yo sé que voy muy rápido, pero está a disposición de quien lo requiera. Y estas son las herramientas virtuales que nosotros hemos utilizado para que los chicos hagan estos recorridos 3D. Siempre las competencias digitales son transversales a las demás, y más en este momento, ¿no? Nos dan una mano muy grande. Y yo diría que es como el caso más llamativo de todos. Este proyecto interdisciplinar comenzó con una inquietud de la práctica profesional de tercer año. Ustedes saben que les debe pasar en todas las carreras. La práctica profesional está pasando por un momento difícil, no puede ofrecer sus prácticas como todos los años lo hace.
Entonces, tratando de buscar una respuesta, ¿no?, a esta realidad a la cual nos tenemos que adaptar, y de la mano de la coordinadora del área de idiomas, Viviana Méndez, se reúne un equipo de espacios curriculares de tercer año y diseñan un ABP juntos, ¿no? Son varios espacios curriculares, así que les digo que ha sido un desafío. Ellos les podrán contar desde su propia experiencia, pero ha sido un gran desafío y es un trabajo hermoso que están haciendo. Esta es la pregunta inicial, miren qué interesante. En un contexto diferente y complejo, pensando que somos licenciados en turismo, ahí está el rol, ¿no? ¿De qué manera podemos proponer y diseñar distintas opciones de servicios y circuitos turísticos que permitan diversificar y resignificar la oferta turística de la provincia de Mendoza, con creatividad y capacidad de respuesta? ¡Wow! Bueno, las competencias, un montón de otras competencias que realmente al ser un trabajo interdisciplinar y que envuelve tantas disciplinas, me da la posibilidad de ampliar, ¿no? Nombro algunas que no nombramos antes: la interpretación del patrimonio, interacción social, ciudadanía efectiva, desarrollo de una perspectiva global, mente analítica, valoración del entorno, sentido estético, y otra vez las competencias digitales como transversales a las demás. Y el producto final tiene relación directa con la práctica profesional, nada más que en este caso tenemos que hacerlo virtual, atendiendo a los 5 circuitos turísticos más importantes de la provincia de Mendoza. Crea un sitio web en Google Sites de promoción turística. El mismo contendrá una página principal con el eje temático que abordará el grupo de trabajo y sus características principales, y 5 subpáginas donde se abordarán en cada una los circuitos turísticos de la perspectiva del eje temático que se trabajará. Por supuesto, con lineamientos muy claros de la consigna de trabajo y con una rúbrica de evaluación súper amplia y extensa, miren lo que es, y continúa, porque justamente lo que hace es abordar todas las disciplinas y todos los criterios que cada una de las disciplinas en las que se involucran en el ABP, en este ABP, han ido trabajando, ¿no? Entonces, ¿esto qué me permite la rúbrica de evaluación? No solamente que el criterio está claro desde el comienzo, yo tengo que llegar a esta banda, al excelente, sino que una vez que yo voy dando devolución a mi alumno, y mi alumno también se autoevalúa, sabe, puede ubicarse en cada uno de estos espacios de la rúbrica, sabe, porque es descriptiva, cuáles son sus fortalezas, y le permite conocer los pasos que debe tomar hacia el futuro para mejorar, para llegar a ese excelente, ¿no? Ellos han preparado este gráfico que resume todo este proyecto de producto final, sitios de promoción turística, los docentes que aportan desde el conocimiento disciplinar, pedagógico y tecnológico, los estudiantes desde la construcción del conocimiento, colaboración y creatividad, las tecnologías desde la creación de contenidos digitales, la colaboración, la comunicación, organización y gestión de la información, y estas son las herramientas que van a utilizar. Están a cargo de este proyecto Patrimonio Cultural, Arquitectura, Sitios y Paisajes, Procesos Históricos de Mendoza, Geografía y Destinos Turísticos de Mendoza, y 2 idiomas, portugués 1 y inglés 2, perdón. Bien. Entonces, vamos a resumir, ¿sí? Vamos resumiendo. Entonces, el ABP, ahora podemos conceptualizar, después de haber visto algunos casos, es una teoría, se sustenta en una teoría constructivista que fomenta el trabajo activo. Es una metodología que permite el desarrollo de habilidades como el análisis, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, valores, actitudes, trabajo en equipo y comunicación, basada en la reflexión, la investigación y el aprendizaje, donde el profesor actúa como tutor, ¿sí?, que fomenta la reflexión, identificación y motivación en necesidad de información a través de preguntas que se evalúan a través de un examen, de una autoevaluación, coevaluación, casos prácticos en el momento adecuado y adecuadamente formuladas. Y el alumno debe solucionar problemas reales o realísticos basados en la realidad, debe comprometerse con su aprendizaje de forma autónoma y colaborativa, con conocimiento relevante,
caracterizado por la profundidad y la flexibilidad. ¿Cuáles son las ventajas del ABP? No hay actores, hay autores. El docente es un diseñador de experiencias. Hay aprendizaje cooperativo, colaborativo entre alumnos y docentes. Hay actividades específicas para alcanzar la meta. Los alumnos relacionan conceptos nuevos con los que ya saben y además hay una retroalimentación y un reajuste que le permite al docente monitorear y evaluar logros parciales. Existe y hay lugar para una evaluación metacognitiva, o sea, una conciencia sobre el propio aprendizaje. Cuando los alumnos se involucran en un ABP, se vuelven más empáticos, se vuelven pensadores del sistema, resuelven problemas, aprenden a manejar proyectos, se involucran en un pensamiento iterativo, piensan de manera diferente, afuera de la caja, hacen conexiones profundas, se involucran en su aprendizaje y aprenden a arriesgarse creativamente. Bueno, vamos llegando como al final. Yo les dejo una reflexión, como siempre, con más preguntas que respuestas, pero yo me pregunto hoy, sabiendo cuáles son esas habilidades necesarias al 2030, cómo mi alumno va a aprender a resolver problemas si yo no le doy lugar a tomar decisiones. ¿Cómo va a gestionar proyectos o va a gestionar políticas si no puede gestionar su aprendizaje? ¿Cómo va a trabajar con otros si no trabajamos todos en equipo, docentes, alumnos? ¿Cómo va a desarrollar el juicio crítico si no aprende procesos de metacognición? ¿Cómo va a formular y evaluar proyectos desde las clases expositivas? ¿Y cómo va a aprender a pensar, aprender a investigar si no yo genero el espacio para la curiosidad, las preguntas y el propio interés? Bueno, y porque aprendemos cuando conectamos, les dejo la última dinámica, cada uno puede ir completándola para que decante un poco lo que hemos compartido. Esta es otra rutina de pensamiento visible, una palabra, una idea y una frase. Muchas gracias.